acompañarnos, muy buenas tardes, feliz viernes 13 de noviembre. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de En Profundidad. Esta semana se dio a conocer que el gobierno de Carlos Alvarado y específicamente el presidente obtuvo la calificación más baja desde que llegó a la silla presidencial en el año 2018. Esto según los datos revelados por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, donde se señala que por lo menos el 66% de la población califica como negativa la gestión de Carlos Alvarado y su gestión política. Esta es la calificación más baja que ha obtenido el propio mandatario, pero además es la calificación más baja que se obtiene por un presidente desde el año 2013. Hoy vamos a hacer un análisis sobre este tema de la calificación que le está dando la ciudadanía a Carlos Alvarado. Y vamos a plantar sobre la mesa una pregunta muy puntual que si es posible o no revertir esta mala calificación que está teniendo el actual presidente Carlos Alvarado. Para eso hacemos un enlace en este momento vía Zoom con el ministro de Comunicación, don Agustín Castro, que nos acompaña en esta tarde. Muy buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes, Mariela, a usted y a los oyentes. Don Agustín, veíamos la medición, bueno, ya sabíamos los resultados por lo menos de agosto, donde veíamos que luego de que el gobierno obtuvo un repunte del 65% más o menos de apoyo en aquel momento, o de por lo menos una calificación positiva, ha venido bajando la calificación y ahora se desploma y obtienen esta nota tan baja. Y yo quería preguntarles si ustedes esperaban o estaban advirtiendo que esta baja, por lo menos tan marcada, se podía presentar para el mes de noviembre. No es algo que uno pueda decir que es como absolutamente sorprendente, ni mucho menos. Aquí, y yo lo he señalado, el efecto del impacto de la pandemia sobre las familias, sobre las personas. Así que uno no puede decir que le sorprende que ese efecto, vamos a ver, ¿qué ha pasado en ese interín? Hay más de medio millón de personas que están desempleadas, estoy dando números gruesos, pero cerca de 200,000 desempleados adicionales, etc. Ha habido una caída en la economía como consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, pero también de las mismas circunstancias de la economía mundial. Nosotros somos un país que depende mucho de sus exportaciones, que depende mucho del turismo, y sabemos bien que la industria turística, lo decía muchas veces, estuvo en temporada cero por muchos meses. Eso costó muchos empleos, además, y mucha actividad económica, además en zonas rurales, que si usted ve la encuesta, no muy sorprendentemente, pues son de las zonas donde peor es la valoración. Y además, había problemas de exportaciones y demás. Entonces, hay un impacto económico que en este momento, estimación del Banco Central, es una caída del 4,5% de toda la economía en este año. Y pues claramente eso tiene un impacto muy negativo sobre las personas y sobre las familias, y no puede sorprenderse nadie de que eso se traslade en una valoración negativa. Ustedes en este momento entonces están haciendo el análisis de que sobre todo lo que las personas están, digamos, cobrándole al gobierno, si uno pudiera decirlo con esta baja calificación, es los efectos negativos en contracción económica y en desempleo. Así por lo menos lo evalúan ustedes y no tanto sobre la gestión propia del presidente, don Agustín. Se lo pongo de esta manera. Eso dicen las personas. No es eso lo que dice el gobierno, es lo que dice la encuesta. Principal problema, cuando le preguntan a los ciudadanos cuál es el principal problema, señalan el desempleo. Y el segundo problema, la situación económica y el costo de la vida. Porque claro, el costo de la vida, si usted se va a la cifra de inflación, te ve una cifra pequeñita. No se la tengo que contar a usted, que es periodista y la sabe. Es una cifra muy baja. Pero si yo perdí mis ingresos o yo ahora gano menos, pues claramente me está costando mucho más afrontar mis gastos. No me está dando la plata para afrontar mis gastos. Entonces la gente siente que el costo de la vida se le volvió mucho más pesado. Ese es problema número uno y problema número dos de la valoración de las personas. Entonces, me parece que es entendible que eso cause un descontento, una crítica, y sí, que se vuelque sobre el gobierno. ¿Cómo califican ustedes este cambio también que ha tenido? Porque hace unos meses, aunque el desempleo ya había ingresado, digamos, como una de las preocupaciones, deja de estar la pandemia o la COVID-19, digamos, como una de las principales preocupaciones. Incluso ya no se ubica dentro de las tres principales preocupaciones de las personas y ahora más bien, como usted lo menciona, hablamos del desempleo,
hablamos de también el costo de vida y también muy importante de la gestión del gobierno, que es una también de las preocupaciones que tiene la población, o que lo señalan como las tres principales preocupaciones. Sí, eso es llamativo, ¿verdad? Porque vamos a ver, al día de hoy hay 1.500 y algo de personas que han fallecido por COVID. Y le tengo una noticia peor, o sea, hay personas que van a seguir falleciendo en los próximos días por COVID-19. De hecho, COVID-19 es ya la segunda causa de muerte en el país y se espera que va a ser la primera causa de muerte en este año, sobrepasando a los infartos al miocardio, que han sido desde siempre la causa principal de muerte. Así de grave es el impacto de la pandemia, desde términos sanitarios. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo algo que está matando esa enorme cantidad de gente, que tiene centenares de personas en los hospitales y demás, registra relativamente bajo nuestras preocupaciones? Bueno, porque también está la consecuencia económica de esa enfermedad, que es que yo encima tal vez no me enfermé, pero perdí mi empleo. Y tengo 4 meses sin empleo y entonces me preocupa menos el enfermarme y más el tener ingresos para pagar mis cuentas. Digamos, en mi valoración, eso está pasando en la mente de las personas, porque es un desplazamiento relativo de qué es lo que me está perjudicando más en este momento. De esos tres temas, don Agustín, ¿cómo lo están manejando ustedes? Porque bueno, ya por lo menos la encuesta revela qué es lo que a las personas más les preocupa. Tema de desempleo, tema de costo de vida y la gestión puntual del gobierno. ¿Qué acciones, hacia dónde apunta la estrategia del gobierno ahora para tratar de recobrar la confianza, por lo menos que las personas evalúen mejor la calificación o le den mejor nota a la gestión del gobierno? Porque no se puede tampoco generar confianza si las personas no están creyendo en la labor que hace el gobierno. Sí, pero no quisiera, y eso queremos dejarlo muy claro, eso no nos preocupa por el tema de la valoración. Nos preocupa por el problema de fondo. Lo preocupante del desempleo no es si eso genera una valoración negativa sobre el gobierno. Es que hay miles de personas sufriendo desempleo, adicionales además a un problema estructural que el país ha tenido por muchos años. Pero hay un impacto inmediato de la pandemia. El problema de la caída en la economía no hay que atenderlo porque si no la gente va a pensar mal del gobierno. Hay que atenderlo porque eso tiene serias consecuencias sobre el bienestar de las familias. Entonces hay que ocuparse de eso por los problemas que son, por el problema de fondo. Dentro de eso, bueno, una de las acciones cruciales y tiene mucho que ver con cómo se gestiona la pandemia y se evita los impactos, se reducen los impactos económicos, porque impacto va a haber y en eso también no se puede caer en la demagogia de decir que es posible desaparecer los impactos económicos de una pandemia. Podemos ver en los países desarrollados, podemos ver a donde querramos, el impacto sobre economías mucho más poderosas que la nuestra ha sido mucho más fuerte que lo que se da en Costa Rica. Entonces, eso es una realidad. Pero hay que trabajar para minorarla en lo que se pueda. Parte de esto, obviamente, es el modelo Costa Rica trabaja y se cuida. ¿Qué es lo que busca? Precisamente lo que busca es poder activar las actividades productivas, valga la redundancia, para generar más movimiento económico, para que eso permita generar más empleo y que eso a su vez permita que entonces las familias puedan empezar a experimentar un alivio, las que han sido impactadas por la pandemia, un alivio en su situación económica. Eso es en lo que el gobierno está ocupado y usted puede ver que en las últimas 2 mediciones del desempleo progresivamente ha venido reduciéndose. Nunca jamás lo que debe ni al nivel que uno quisiera, pero ha ido bajando 1 punto por mes justamente porque ya más personas empiezan a encontrar empleo de lo que fue el pico del desempleo y del impacto económico que se registró por ahí de julio a agosto. Entiendo, don Agustín, lo que me menciona de que les preocupa, digamos, atender los problemas como el desempleo y el costo de vida más allá, digamos, de la valoración, pero entonces les preocupa a ustedes, se le hago puntualmente la pregunta, ¿les preocupa esta baja calificación que les da la población en medio de la pandemia y también con esa crisis fiscal y económica que atraviesa el país? El día que usted me encuentre a alguien que quiera tener baja valoración, me lo presenta, por favor. Pues obviamente nadie quiere eso, pero el punto fundamental es que esa no es la preocupación que nos debe mover. Es entrarle el problema de fondo y ya una vez que usted le entre el problema de fondo, pasará lo que tenga que pasar con la valoración, para donde sea. El presidente ha sido muy claro en señalar
que esa no es su materia de preocupación, sino tratar de actuar, entrar las medidas para asegurar la estabilidad económica, estimular la actividad productiva y poder reducir el desempleo. Entiendo que me dice que no es un tema de preocupación, sin embargo, le hago la pregunta, ¿y no cree que parte, digamos, de esta reactivación o de la generación incluso del empleo, de todas esas iniciativas, incluso de la mesa de diálogo que se está llevando a cabo con varios sectores, también pasa por generar confianza? Y como yo lo entiendo, es complicado generar confianza en las personas, en la población, si no están creyendo o no están valorando positivamente las acciones que el gobierno está llevando como tal. Bueno, pero eso, generar confianza con los sectores, no necesariamente se traduce en que usted tenga un efecto en una encuesta. Este diálogo multisectorial es tratar de encontrar los acuerdos que sean posibles para impulsar medidas que son necesarias para atender estos problemas de fondo que estamos comentando, y atender esos problemas podrá o no podrá incidir en la valoración, pero usted no puede ir para las encuestas. Usted lo que tiene que hacer, usted no puede tomar una acción y decir, ay, esto me va a dar X en una encuesta. No, usted tiene que tomar las acciones que se estiman necesarias para atender los problemas de fondo y dejar que de lo otro se encargue el tiempo. ¿Cree usted, don Agustín, que las personas también están cobrando, podrían estarle cobrando, digamos, esta mala calificación que le dan al gobierno, por ejemplo, con el escándalo de la UPAD, que fue en su momento, antes de que llegara el tema de la pandemia, generaba bastante polémica, estaba generando bastante molestia en la población, luego llega la pandemia, el foco se concentra en el tema sanitario, y ahora que pareciera que a las personas dejó de preocuparles, por lo menos según lo que la encuesta revela, no está dentro de sus tres principales preocupaciones, un tema como la UPAD, por ejemplo, vuelve otra vez a salir a la luz y vuelve entonces a cobrarle este voto, digamos, sobre la gestión del gobierno. Yo soy una persona de números y estamos hablando de una encuesta. Eso ni siquiera está mencionado entre los temas de la encuesta. Es decir, no registra, así que no creo yo que esa hipótesis fuese, por lo menos no está registrado dentro de los datos, que eso esté reflejado ahí. ¿Cree usted, don Augusto, en que el gobierno ha hecho una buena gestión en comunicar? Porque usted me hablaba de algunas acciones que se están llevando a cabo y también algunas iniciativas que tienen que ver con atacar los problemas, como el desempleo, la reactivación económica, el tema de costo de vida. ¿Cree que ha sido efectiva o incluso que las personas han recibido de buena forma o han entendido hasta el momento la comunicación y los mensajes que el gobierno ha querido transmitir? Esa valoración, por razones obvias, yo prefiero dejársela a otros. Pero déjeme señalarle que la comunicación no es una magia. Si usted pierde su empleo, no hay comunicación en el mundo que la convenza a usted de que no lo perdió. No, Mariela, usted tiene empleo. No, y no lo tiene, usted lo sabe. Es decir, hay unas realidades y las personas viven en esas realidades. Y si usted se pusiese a señalar que esa realidad no está ahí o algo así, bueno, estaría hablando de manipulación y otra cosa, pero nada de eso. El objetivo, vamos a ver, esta pandemia agarró países en Europa, Estados Unidos, en muchos lados, con economías muy fuertes, con sistemas, con muchos recursos, con sistemas sanitarios sólidos, buenos, nadie puede cuestionar el nivel de profesionales y demás, y los revolcó. Costa Rica se enfocó, porque es parte de la tradición costarricense, de que eso no sucediera aquí. Y, por ejemplo, el gobierno se enfocó, y lo ha dicho con toda la claridad, y me parece que eso está claro y está claramente comunicado, el gobierno se enfocó en que la pandemia no causase que se perdiera la capacidad de atender a las personas, tanto las víctimas del COVID como de las otras enfermedades. Que el sistema de salud no se viera sobrepasado. Y al mismo tiempo se enfocó en fortalecer la capacidad hospitalaria, en elevar la cantidad de UCIs, etcétera. Yo podría hablar horas de eso. Y eso se logró, ese objetivo se logró. Y para lograrlo hubo que tomar medidas que claramente impactaron la economía. Como señalaba ahí, empezar por cerrar el turismo, en el sentido de que al cerrar los vuelos, para evitar que en ese momento se viniera una cantidad de contagios que no podíamos manejar. Y eso causó una afectación económica y una afectación en el empleo que era necesaria para lograr ese objetivo de defender la vida y la salud. Pero bueno, eso tiene un costo económico. Ese costo económico está ahí y hay que atenderlo, y en eso es lo que estamos abocados. Al mismo tiempo que tratamos de mantener bajo
el mismo objetivo, que no se sobrepase la capacidad del sistema de salud de atender a las personas enfermas por la pandemia. Eso se sigue logrando al mismo tiempo que se está, ahora sí, empezando a reactivar la economía. Eso es parte del equilibrio siempre complejo que nos da el hecho de que tenemos que lidiar con una situación que es inédita. Don Agustín, finalmente, a un año y medio más o menos de que el gobierno de Carlos Alvarado llegue a su fin y con esta calificación negativa que tenemos hoy tan elevada por parte de la población, usted como ministro de Comunicación encargado justamente de transmitir los mensajes del gobierno, de generar esta línea, digamos, de comunicación entre lo que el gobierno hace y la ciudadanía recibe, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que están planteando ustedes, sobre todo en materia de la imagen? Y si ustedes ven posible un repunte en la valoración que le da la ciudadanía al presidente. Nuestra meta es atender el problema de la actividad económica, el problema del desempleo, seguir lidiando con la pandemia, prepararnos para la segunda ola que en Europa, por ejemplo, es 5 o 6 veces más fuerte que lo que ha sido la primera ola. Nosotros no queremos que nos pase ahora lo que no nos pasó en la primera ola. Tenemos que prepararnos para eso, tenemos que hacer todo eso a la vez que tenemos que impulsar las medidas para preservar la estabilidad de la macroeconómica del país, porque eso es fundamental para que las familias no sufran un impacto aún mayor. Entonces tenemos el plato lleno. En eso es lo que tenemos que trabajar, a eso estamos abocados y esa es la tarea primordial, es encontrar los consensos sociales, encontrar los consensos políticos para atender estos grandes problemas y buscarles una solución. Muchísimas gracias, don Agustín, por atender nuestra consulta esta tarde en el programa de En Profundidad. Sin duda, bueno, ha sido noticia esta semana la baja en la calificación del presidente y agradecemos a gobierno que nos diera el vocero y que nos dieran por lo menos la lectura que ustedes hacen de estos resultados. Con mucho gusto, Mariela. Saludos a ustedes, a los oyentes y a don Roberto. Perdone que tengo que volver aquí a las actividades del diálogo multisectorial, pero queríamos compartir con ustedes nuestros puntos de vista. Muchísimas gracias. Bueno, y tal como lo anunciaba también anticipadamente don Agustín Castro, el ministro de la Comunicación, vamos a también hacer una segunda parte del programa de hoy porque también nos interesa sumar a esta conversación a don Roberto Gallardo. Él ha estado en diversos puestos públicos a través de los años. Justamente él es politólogo, tiene experiencia como analista político, pero además ejerció como ministro de Comunicación justamente en la presidencia de Laura Chinchilla y también en esa misma presidencia le tocó asumir como ministro de Planificación. Él ha estado también en alguna medida enfrentando una situación similar. Don Roberto, muchísimas gracias por atendernos y también por eso hemos querido sumarlo a la conversación por la experiencia que usted mismo mantuvo cuando le tocó estar como parte del gabinete de la expresidenta Laura Chinchilla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariela, y muy buenas tardes a las amigas y amigos oyentes de teletica.com y En Profundidad. Don Roberto, yo también quería sumarlo a la conversación. Yo sé que usted estaba escuchando las declaraciones que nos daba don Agustín Castro y quería que la primera pregunta y el primer análisis de su parte fuera justamente cómo evalúa la justificación y la visión que tiene el gobierno actual y el ministro de Comunicación actual sobre la calificación tan negativa que recibe. En palabras de él, bueno, usted también lo escuchó, pero yo lo repito, él dice que a ellos no les preocupa o que su foco no está puesto en esta baja percepción o esta calificación negativa que tiene la ciudadanía del presidente. ¿Qué opina usted sobre esta posición que nos revela esta tarde el señor ministro? Bueno, el ministro está aplicando el librillo, digamos, de las respuestas de los ministros de Comunicación. Es muy difícil decir otra cosa, ¿verdad? Es muy difícil digamos, aceptar que la calificación pueda tener algo que ver con el desempeño en realidad, ¿verdad? Porque, bueno, en este caso, el ministro lo hizo ahora y lo ha hecho en otras ocasiones, le atribuye un poco el peso de la situación a la calificación que la gente le otorga al gobierno. Pero ciertamente este es un gobierno que tiene una debilidad de origen muy grande, ¿verdad? Este es un gobierno que se elige en una circunstancia muy particular con un apoyo muy limitado. Es decir, recordemos que en la primera ronda el PAC y Carlos Alvarado recibieron un poco más del 20% de los votos, ¿verdad? Y después en la segunda ronda tuvo
un resultado mucho más holgado, pero eso se trata de otro tipo de mecanismo. Pero lo cierto es que este es un gobierno que nace con muchas dudas de parte de la ciudadanía. Una gran parte de la ciudadanía dijo, bueno, yo voy a votar por don Carlos Alvarado porque la otra opción no me parece adecuada, pero en realidad no es que estoy votando porque yo creo que él sería el mejor presidente, sino porque de estos dos, pues bueno, este es el que me parece que puede actuar tal vez de mejor manera. Esa debilidad la ha profundizado el gobierno, en realidad, porque don Agustín habla de los resultados para noviembre del 2020, pero como una cosa, digamos, coyuntural, en el sentido de que, ok, bueno, esto está pasando porque vino la pandemia, etcétera, pero ciertamente en agosto del 2019, y revisando la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, ya de agosto del 2019 el gobierno tenía un 65% de opiniones negativas. Es decir, la gestión del gobierno tenía un 65% de opiniones negativas y ahí no había empezado la pandemia todavía, ¿verdad? Ahora, después de la pandemia, lo que hace es aumentar al 66%. Es un 1% más. A mí me parece que este es es una opinión, tal vez el término no es el más feliz, pero es una opinión estructural, ya, digamos. Esa es la cantidad de personas que desde antes, ahora lo que podría es estar reforzando esa opinión, confirmándola con los hechos, pero ciertamente este es un gobierno que ha sufrido de baja calificación casi que desde el inicio. Don Huberto, y muy a propósito desde su análisis también, ¿qué es lo que usted cree la ciudadanía le cobra más en esta calificación tan baja al gobierno? Porque, como usted lo señala, desde el principio empezó con una baja calificación, sin embargo llama la atención que para el mes de abril, justamente cuando se estaba dando todo el manejo de la pandemia, el país estaba teniendo buenos resultados en contención por lo menos de casos, se dio un repunte de esa valoración y más bien un 65% de las personas valoraban positiva la calificación. Es incluso creo que el pico histórico más alto que un gobierno ha registrado en materia, digamos, de apoyo o por lo menos de buenas calificaciones. Sin embargo, fue como de este periodo muy puntual y desde ese momento ha venido otra vez en baja, digamos, la calificación del gobierno. Entonces, ¿usted qué cree que le está cobrando la ciudadanía del señor presidente con esta caída tan abrupta que se da ahora con la popularidad o la valoración que hacen de su gobierno? Yo creo, Mariela, que usted dijo una cosa muy precisa, le dijo al ministro Castro una cosa que es muy precisa, y es el tema de la confianza, ¿verdad? Realmente el gobierno no ha podido construir confianza. Esto ha pasado porque a lo largo de toda su gestión ha habido instancias en donde se ha sentido que el gobierno no tiene claridad con lo que quiere hacer, ¿verdad? Efectivamente, el desempleo está en 26%, pero en marzo de este año hace un año estaba en 12%, ¿verdad? Que era también ya de por sí un nivel históricamente alto, de manera tal que, hay una base, ¿verdad?, que se consolida ahora. Es un problema de confianza, hay un problema de confianza importante en el gobierno que ha hecho cosas, digamos, de conducción política desarticulada, ¿verdad? Las contradicciones que se han presentado entre ministros, por ejemplo, ¿verdad?, que incluso provocó la salida de una ministra, la ministra de Comercio Exterior, ¿verdad?, por contradicciones que tenía al interno del gobierno. Una inestabilidad tremenda en el puesto de coordinación política más importante del gobierno, que es el Ministerio de la Presidencia, donde ha habido ya 2 ministros de la Presidencia, 3 ministros con el actual, y el actual, digamos, que ha tenido hay unas salidas en falso que también lo han ayudado a reforzar esa imagen de un poco de desarticulación, un poco de falta de experiencia, ¿verdad? Está lo que usted mencionó de la UPAD. Hay una narrativa alrededor del gobierno que apunta a esas debilidades que, bueno, están presentes a lo largo de la gestión de gobierno y que ahora, pues, con el tema de la pandemia se refuerzan. Déjeme decirle que a mí uno de los resultados que más me sorprende de es que aún cuando sigue siendo un nivel de apoyo muy importante,
71%, ¿verdad? La disminución del apoyo a las medidas sanitarias va de 91 a 71 en este periodo. Es decir, ha caído 20%. Digamos, el manejo de la emergencia sanitaria en Costa Rica ha sido exitoso, por lo menos en materia de letalidad, ¿verdad? No ha sido abrumado el sistema de salud. Efectivamente, se han logrado hacer algunas cosas, pero aún así la gente ha ido apartándose de eso, que de alguna manera era lo que le daba combustible a la opinión positiva de la gente, ese 65% que usted menciona de abril del 2020. Van de la mano las dos, ¿verdad? Esa diferencia a mí me llamó la atención porque es una disminución del 23%, ¿verdad? En una cosa que en teoría nos unía a todos, ¿verdad? Todos estábamos como, ok, aquí el gobierno, vamos a hacer una pausa con el gobierno y vamos a cerrar filas alrededor de nuestras autoridades sanitarias y a partir de ahí incluso proyectamos una opinión sobre la gestión de gobierno. Se está cayendo eso y aquí eso está muy claro. Y ahora estamos entrando a una parte, Mariela y amigas y amigos oyentes, muy delicada, porque si el gobierno no logra, digamos, construir acuerdos que atenúen el impacto de la crisis en los primeros meses del próximo año, esto va a ponerse peor, digamos, para el gobierno. Y tiene esa dificultad que usted le mencionaba al ministro del tema de la confianza de la gente y además de la respuesta que los actores políticos tienen a un gobierno debilitado, a diferencia, digamos, de que el gobierno se hubiera puesto a negociar en el momento en que en abril tenía un apoyo del 65%, los actores políticos habrían reaccionado de otra manera. Ahora usted ve ya que en la Asamblea Legislativa hay posiciones más duras, más de confrontación con el Ejecutivo, porque es un Ejecutivo débil en el cual, como usted lo mencionó, efectivamente hay una pérdida de confianza importante. No, y don Roberto, justamente con este punto que usted señalaba, yo le quería preguntar sobre los riesgos, porque por ejemplo ahorita hay toda una mesa de debate y justamente es urgente que el país logre acuerdos en materia fiscal, que no es un tema fácil en el cual lograr acuerdos. Sin embargo, por lo menos a mí me quedan dudas de la respuesta que da el ministro de Comunicación, porque él básicamente lo que dice es que ellos van a enfocarse en las acciones, pero no les preocupa tanto que no haya una valoración positiva de lo que están haciendo. Sin embargo, a mí me genera la duda de qué va a pasar entonces si las personas no confían o no están viendo esta valoración como por una gestión positiva. ¿Qué va a pasar entonces con esos acuerdos claves que requiere el país? Y si es posible o realista pensar que entonces en un contexto como el actual será factible llegar a esos acuerdos en materia fiscal. Si en abril de este año, con 65% de opiniones positivas, el gobierno hubiera mandado una propuesta o lo que iba a mandar de propuesta ante el Fondo Monetario Internacional a la Asamblea Legislativa habría tenido mucho menos espacio para oponerse, para levantar objeciones en contra de la propuesta, que lo que tiene ahora, que solo tiene un 15% de opiniones positivas, ¿verdad? Esa es la diferencia, esa es una diferencia fundamental, porque en ese momento, en abril, la gente decía lo que el gobierno está haciendo bien, y si viene una propuesta de aumento de impuestos, probablemente pues habría habido un gran rechazo, ¿verdad?, de ciertos sectores, pero a la Asamblea Legislativa le habría quedado mucho más complicado con esos niveles de apoyo decirle al gobierno, no, nosotros no queremos saber nada de eso, usted vaya y haga otra propuesta como se hizo ahora. Precisamente por eso este diálogo es tan importante, porque el gobierno requiere algún tipo de legitimación social de la propuesta que vaya a mandar a la Asamblea Legislativa. Ya no puede, el gobierno ya no tiene espacio, menos después de esta encuesta, para llegar y decir, bueno, el diálogo la verdad es que no sirvió, así que tome Asamblea Legislativa, esta es mi propuesta y tiene que pasarla porque es urgente. No tiene ese espacio, no lo tiene precisamente por estos números. Eso hace que además su posición de negociación dentro del mismo diálogo multisectorial sea una posición endeble, porque también los grupos ven esta encuesta, ¿verdad? Y los grupos le dicen, mire, usted nos llamó aquí no porque nos abrió un espacio para que nosotros opinemos,
sino para que nosotros le ayudemos a usted a pasar eso en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y como eso es así, entonces yo le voy a pedir ciertas cosas que tal vez van más allá de lo que incluso se había planteado como objetivo del diálogo. Ya vimos, por ejemplo, que se decidió sacar el tema de pensiones del ámbito de la discusión, y eso, digamos, otro gobierno, un gobierno con niveles de apoyo más altos se habría podido parar frente a esos gremios y decirles, no, ese es un tema que también vamos a discutir. Y la otra cosa, Mariela, que yo creo que es importante decir, retomando el tema de la confianza, que usted tan agudamente mencionó, es que la recuperación económica requiere confianza. Ya cuando empiece a llegar la vacuna, ¿verdad? Y podamos ir abriendo más la economía y podamos salir con más tranquilidad y podamos consumir con más tranquilidad, etcétera, es importante también, ¿verdad? Que los empresarios tengan confianza para endeudarse, para invertir, para hacer crecer sus negocios, para poder contratar más gente. Pero si la gente sigue pensando que la conducción económica del gobierno en los números altísimos que viene en la encuesta es equivocada, ¿verdad? Nadie va a endeudarse, nadie va a invertir, ninguna empresa va a querer expandir sus actividades y aumentar la contratación. El tema de la confianza es fundamental, y bueno, ojalá que se llegue a acuerdos en este diálogo multisectorial, porque ese sí sería un elemento que podría irle devolviendo paulatinamente a la confianza a la gente en el gobierno, de manera tal que le devuelva un cierto peso político a la acción del gobierno de cara a otros actores políticos. Don Roberto, usted estando justamente en el gobierno de Laura Chinchilla, la expresidenta, ¿a ustedes les tocó enfrentar una situación similar? ¿Estuvieron, digamos, en los zapatos que hoy se encuentra el gobierno de Carlos Alvarado? Porque justamente doña Laura Chinchilla fue la mandataria que ha tenido hasta el momento la valoración más negativa. En aquel momento un 67%, incluso un punto más que el que hoy registra el presidente Carlos Alvarado, desaprobaba la labor de Laura Chinchilla. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo ustedes enfrentaron una situación como esta también de baja popularidad en el gobierno de la exmandataria? Bueno, el gobierno de doña Laura, digamos, asumió una responsabilidad política que le costó mucho, ¿verdad? Y en los primeros 18 meses, el enorme capital político que doña Laura tenía, recuerde que doña Laura ha sido la persona que ha ganado las elecciones con el porcentaje más alto de votación en primera ronda de hace no sé cuántas elecciones, ¿verdad? Pues doña Laura votó un 46% de los costarricenses. Y mucho de ese capital político se empeñó, digamos, en la necesidad de una reforma fiscal, ¿verdad? Que tuvo un costo político enorme para ella, para su gobierno, y además después algunas otras cosas que enfrentaron la oposición activa de todos los partidos políticos de oposición, e incluso del mismo Partido Liberación Nacional, como por ejemplo el tema de la concesión de la carretera a San Ramón, etcétera. Digamos que las circunstancias eran diferentes porque, bueno, en primer lugar no estábamos hablando de los niveles de desempleo que hay actualmente, ¿verdad? Ni estamos hablando de una pandemia como se está hablando actualmente, sino de hechos políticos que generaron respuestas políticas específicas. Entonces, lo que se trató en su momento fue de abrirse espacios políticos con actores sectoriales, digamos, para hacer avanzar algunos proyectos desde el punto de vista sectorial, en el entendido de que iba a ser muy difícil revertir la opinión pública, ¿verdad? Que ya había emitido una opinión al respecto. Y bueno, y no podemos tampoco dejarlo por fuera, Mariela, porque esto ahora la gente se ha dado cuenta con el pasar del tiempo, ¿verdad? Que había un cierto elemento de misoginia, ¿verdad? En algunas de las críticas que se hacía a la presidenta Chinchilla precisamente por ser mujer. Jamás se nos olvida a nosotros una encuesta de alguna empresa encuestadora en donde se le preguntaba a la gente que si volvería a votar por una mujer para presidente. No que todos los hombres que han sido presidentes lo han hecho súper bien, ¿verdad? Y ahora don Carlos Alvarado, que
se encuentra muy golpeado en las encuestas. Yo no veo a nadie preguntándole a los costarricenses si volverían a votar por un hombre para ser presidente. Todos esos elementos se conjugaron para que doña Laura obtuviera esa calificación, pero las políticas quedaron ahí y de hecho, por ejemplo, usted se pone a pensar en cosas como las obras de infraestructura que se inauguraron en el gobierno de Luis Guillermo Solís, todas, absolutamente todas, empezaron en el gobierno de doña Laura Chinchilla. E incluso el tema de la ampliación de la carretera, por ejemplo, Limonal Cañas y Limonal Barranca, son proyectos que vienen del gobierno de doña Laura Chinchilla. La conjugación de factores políticos y el activismo de una oposición que después de 2 gobiernos seguidos de liberación se encontraba lista para, como decía la actual vicepresidenta, vamos a sacar a Liberación sí o no del gobierno, ¿verdad? Ese activismo también generó una corriente de opinión pública, pero lo que se hizo entonces fue tratar de seguir avanzando en ciertos proyectos sectorialmente y dirigiéndose a esos grupos y con esos grupos, con el apoyo de esos grupos, ¿verdad? Ir a la Asamblea Legislativa para seguir avanzando legislación que fuera importante. Yo creo, bueno, es típico, es normal que las calificaciones de los gobiernos mejoren en el último año. Digamos, el costarricense afloja su criterio con respecto a los presidentes y a la presidenta en el último año, porque, bueno, porque ya se va a ir y porque, ¿verdad? Hay como una cosa de simpatía, digamos, por las personas. Yo creo que esto le va a pasar a don Carlos igual, probablemente, ¿verdad? Y si efectivamente de pronto la economía pega un rebote un poquito más dinámico, ¿verdad? De lo que está haciendo ahora, pues la gente también pueda ir atenuando su opinión negativa sobre el gobierno de don Carlos. Pero es una cosa que es complicada, ¿verdad? Porque la gente de pronto ya se forma una opinión sobre algo y cuesta mucho hacérsela cambiar, y yo creo que el gobierno va a tener que acostumbrarse a vivir con eso. Que justamente, bueno, hacia eso quería preguntarle o hacer la pregunta de cierre, pero quería nada más mostrar en la pantalla, por ejemplo, los resultados históricos de esta valoración, de esta encuesta que hace el Centro de Ciencias y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, de investigaciones, perdón, políticas de la Universidad de Costa Rica, para ver que justamente lo que usted señala, bueno, no solamente el gobierno, tal vez mi compañero Juan me ayuda a mostrar esta imagen, donde se muestra el histórico, donde se ve la valoración que han tenido los gobiernos a lo largo. Las franjas rojas son la valoración negativa y las que vienen en color como turquesa, celeste, son las valoraciones positivas. Si uno ve, a nivel histórico pareciera que no les ha ido bien a los presidentes en general, en las gestiones siempre resultan más negativas que positivas. Incluso ese pico que vemos es el que yo le mencionaba en abril, que tuvo el presidente Carlos Alvarado en pleno manejo de la pandemia. Entonces, don Roberto, usted decía, si la economía repunta, podría ser que la valoración de Carlos Alvarado mejore. Pero mi pregunta es si es factible, si es viable que el gobierno de Carlos Alvarado termine mejor calificado de lo que está siendo calificado hoy por los costarricenses. O si eso es ya básicamente, como usted lo decía, un tema perdido. Yo me costaría mucho pensar que no va a ser así. Es decir, yo no veo que este gobierno se vaya a mantener con 66% de opiniones negativas por el resto de su gobierno. Va a haber que va a recuperar su empleo, ¿verdad? Más temprano que tarde. Va a haber, no va a haber, digamos, va a haber una disminución del desempleo simple y sencillamente por el reinicio de la economía, ¿verdad? Y eso va a sumar gente que de pronto va a decir, bueno, hey, no, la verdad es que no lo ha hecho tan mal el gobierno, ya tengo mi trabajo de vuelta, ¿verdad? Etcétera. No veo yo cómo un gobierno se puede quedar con 65% de opiniones negativas. Ahora, incluso le voy a decir, Mariela, viene diciembre, ¿verdad? En un mes se están pagando los aguinaldos, la gente cambia completamente de ánimo, de pronto es mucho más flexible frente a la hora de calificar a la gestión del gobierno, etcétera. Y después viene el último año
en donde el gobierno, sobre todo a partir según nos vayamos acercando al segundo semestre, el gobierno se va desvaneciendo en la imagen de la gente, porque empieza a tomar preeminencia la campaña electoral ya para febrero del 2022. Entonces el gobierno se echa un poco para atrás, la gente se le olvida el gobierno y de pronto empieza a expresar opiniones un poquito más matizadas, digamos, con menos encono con respecto al gobierno. Entonces ahí usted va a ver que ese 65% se va a caer, ¿verdad? Y yo creo que ya para la próxima encuesta del CIEP ya vamos a ver una reducción probablemente, ¿verdad? Ya viene, digamos, ya está la expectativa de la vacuna y eso es una cosa positiva, que hay que ver si el gobierno, ¿verdad? Si beneficia al gobierno también, ¿verdad? Si la gente dice esto es una acción del gobierno y por lo tanto no lo está haciendo tan mal. Pero habrá gente que así lo piense y todo eso va a hacer que los números negativos empiecen a bajar, probablemente aumenten los regulares, los positivos no sumen tanto, ¿verdad? Pero no veo yo hasta, digamos, julio, agosto del próximo año, en donde estamos ya en plena campaña electoral, incluso desde junio, si las convenciones de los partidos políticos se celebran por ahí de junio, julio, a partir de ahí, como le digo, el gobierno empieza a bajar el perfil y entonces la gente empieza a verlo desde otra perspectiva y los números van a empezar a equilibrarse un poquito más. Que lleguen a ser más positivos que negativos, ya eso sería una cosa complicada, ¿verdad? Sobre todo considerando la tendencia que ha tenido este gobierno de meterse en problemas de gestión política, ¿verdad? De jerarcas que salen y dicen cosas que no son correctas, de contradicciones internas. El presidente tiene una cierta tendencia a desaparecerse, ¿verdad? A perderse del ojo público y de pronto entonces la gente dice, pero ¿qué se hizo, verdad? Hay cosas que corregir, hay cosas que se pueden hacer desde la comunicación. Ciertamente, como dijo el ministro Castro, si la comunicación tiene que basarse sobre hechos reales, usted no puede hacer ficción es una cosa y comunicación política es otra, pero podría ser que se den condiciones en el próximo año para que el gobierno pueda hacer un ejercicio de comunicación política importante y tratar de mantener un control más riguroso del mensaje y de la gestión política, de manera tal que proyecte una imagen diferente ante la ciudadanía. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en programa En Profundidad con este análisis sobre la calificación y la valoración que están haciendo los costarricenses de la gestión del gobierno de Carlos Alvarado. Con muchísimo gusto, Mariela, estamos a la orden. Y también quería agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un programa más de En Profundidad. Nos esperamos el próximo viernes, como siempre, a las 4 de la tarde. Hasta entonces.